A lo largo de la historia de la humanidad, diversas civilizaciones han establecido leyes y normas para garantizar orden en la población. Los romanos, a través de la esclavitud y la opresión, garantizaban tener bajo control tanto a su gente como a los pueblos que conquistaban. Con la llegada del cristianismo, en la que la paz y el respeto eran doctrinas abanderadas, se creyó que esas medidas titánicas iban a desaparecer. Pero no fue así. ¿Te has preguntado qué es la Santa Inquisición? ¿Para qué servía? ¿Era tan temida como se describe en libros y películas? Tus preguntas serán respondidas a continuación. Jesús dejó una enseñanza en este mundo para que la humanidad fuera por el sendero correcto. Sus apóstoles se encargaron de pregonar los pensamientos de Jesús. El emperador Constantino I el Grande legalizó el cristianismo en el Imperio Romano tras vencer en una batalla en la que, según las crónicas, vio una cruz en el cielo. A partir de ese momento, el cristianismo se instaló en Roma y por ende poco a poco en el mundo. Y era de esperarse que las doctrinas de amor, paz y justicia que tanto pedía Jesús se asentaran en el mundo. Lamentablemente no fue así. Como era de esperarse, el ser humano en su naturalidad de ambición, perversión y corrupción no iba a tolerar tales doctrinas, por lo que vio en el cristianismo una oportunidad para hacerse dinero y poder, por lo que la iglesia iba a descubrir un método para hacerlo. Y qué mejor manera de generar esas riquezas usando el nombre del Hijo de Dios como pretexto. La Santa Inquisición se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, bajo el mando del Papa Lucio III para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, la cual se le conoce como la Inquisición Episcopal. Se presentó particularmente en las áreas de lo que hoy es Francia, Italia, Alemania, Austria, la República Checa y Polonia. La Inquisición se había fundado con la finalidad de castigar a los herejes. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Pero como todo experimento tiene sus fallas, la Inquisición episcopal se vino abajo, por lo que Gregorio IX creó la Inquisición pontificia o Inquisición papal, dirigida directamente por el Papa y dominada por los dominicos. De esta manera se evitaba la injerencia del poder civil. Inocencio III y Gregorio IX eran admiradores del derecho romano. Esto hizo que los tribunales eclesiásticos se rigieran con suma dureza, tanto así que se ordenó la pena de muerte. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura, con la finalidad de obtener la confesión de los reos. Eso sí, se recomendó a los torturadores no excederse hasta el punto de mutilar o finiquitar a los reos. La cruzada contra los cátaros fue el momento donde la Inquisición lograría establecerse plenamente en el reino de Francia. Entre 1022 y 1163, los cátaros fueron condenados por 8 concilios eclesiásticos locales. Esto se debió a que la Iglesia se opuso a la doctrina de los cátaros, la cual proponía nuevas teorías sobre la creación, así como hacer críticas a las cada vez más escandalosas diferencias entre lo que predicaba el Evangelio en cuanto a pobreza y la vida de lujo de ciertos miembros del clero. En ese momento fue cuando comenzaron los saqueos de tierras bajo el nombre de las cruzadas. El Papa Inocencio III ofreció las propiedades de los herejes cátaros a cualquier noble francés dispuesto a tomar las armas, pudiéndose tomar posesión de sus tierras, pero su maldad no terminaba ahí, ya que tanto mujeres como hombres cátaros eran quemados vivos. El tiempo transcurría y la Inquisición
se iba extendiendo a otras tierras europeas. España no iba a ser la excepción de probar ese nuevo horror a la humanidad, así como sus métodos de saqueo, avaricia y maldad. La Inquisición real se implantó en la corona de Castilla en 1478 por el Papa Sixto IV, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos de Sevilla. A diferencia de la Inquisición medieval, la impulsó directamente la monarquía, es decir, los reyes católicos. Para el año 1483, la Inquisición se extendió a los reinos de la Corona de Aragón, incluyendo Sicilia y Cerdeña, y a los territorios de América. Hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias, y se nombró inquisidor general a Tomás de Torquemada. La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con excepción de la propia corona, a quien servía como instrumento del poder real. Era un organismo policial interestatal. Como hemos señalado, la Inquisición cruzó el charco, llegando a la ahora continente americano, específicamente en México. Los primeros casos de que se tiene noticia son las ordenanzas contra blasfemos promulgadas por Hernán Cortés en 1520 y el proceso de idolatría iniciado por Nuño Beltrán de Guzmán en contra del Calzazontzin, señor de los purépechas. Tras la conquista se instauró el Tribunal del Santo Oficio, que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición, encabezado por el Inquisidor General de la Monarquía Hispánica. La autoridad superior del tribunal en México era el inquisidor o inquisidores. Los inquisidores contaban con un cuerpo de personas de alta posición social y oficial llamados consultores del Santo Oficio, que integraban una especie de consejo. Estos consultores intervenían con su voto en las decisiones graves, como cuando un reo era condenado a muerte. El tribunal contaba, además, con el auxilio de un cuerpo de peritos en asuntos teológicos y religiosos, llamados calificadores del Santo Oficio, cuya misión era ilustrar la opinión de los inquisidores en casos debatibles y de difícil resolución. También existía un cuerpo policíaco, que eran quienes resguardaban las cárceles y el Tribunal del Santo Oficio. Toda denuncia, incluso anónima, era válida, pero para evitar que se hiciera mal uso de las denuncias, se iniciaba proceso solo cuando una misma persona sumaba numerosas denuncias que fueran consistentes y hubiera un delito claro que le concerniera al tribunal. Como medio para obtener las confesiones era habitual el uso del tormento. También se usó para ello la privación de alimentos. Cuando un acusado era condenado, las penas podían consistir en azotes, destierro, confiscación de bienes, galeras, San Benito o reclusión, en cuyo caso se cumplía el confinamiento en las llamadas casas de penitencia, sin olvidarnos de las hogueras donde el condenado era quemado vivo.
La Santa Inquisición fue abolida en España el 15 de julio de 1834, cuando la regenta María Cristina firmó un decreto que la suprimió definitivamente. Sin embargo, en la Nueva España, la Inquisición se considera que terminó el 10 de junio de 1820, cuando los regidores juraron la Carta Magna y ratificaron su supresión. Las principales víctimas fueron musulmanes, judíos, protestantes y personas que practicaban la brujería o estuviesen poseídas por el demonio. Para identificar los casos de brujería existía un texto llamado Malleus Maleficarum, o sea, martillo de las brujas, que representó para la época un verdadero manual de instrucciones. El texto fue escrito en 1487 por los monjes inquisidores dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. En el Malleus Maleficarum se demuestra la existencia de las brujas mediante diferentes medios y a modo de código del derecho procesal. Indica cuáles debían ser los elementos y las formas de la tortura, indicando también, por supuesto, la forma de la muerte del acusado o culpable. El texto prescribía la muerte en la hoguera. Las principales víctimas de la aplicación de este tratado fueron las mujeres. El texto estaba impregnado de una profunda misoginia. Pero las víctimas que se conocen sufrieron los fuetes y llamas fueron hombres del ámbito científico como Giordano Bruno, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, entre muchos otros. La Inquisición fue un instrumento de tortura en la que los presuntos culpables debían cantar la sopa, o si no, eran objeto de horribles instrumentos de tortura como el garrote vil, la silla inquisidora, la doncella de hierro, el banco de estiramiento, la máquina desgarrasenos, el rompecráneos, el aplastapulgares y la máquina quebrantarrodillas. La Santa Inquisición, que de santa tenía poco, queda en los anales de la historia como una forma en la que la Iglesia y reinos, empresarios y hombres de poder fueron amasando sus fortunas de una manera ilegal, sin importar la vida de personas inocentes y familias. Inclusive, si a algún hombre de poder le gustaba la mujer de algún otro hombre, lo acusaba de realizar actos de herejía, fabricando falsas pruebas y testimonios. De esta manera, no solo disfrutaba de la mujer deseada, sino de las tierras pertenecientes al inocente. De igual manera, muchos hombres fueron perseguidos y aniquilados por pensar diferente a la Iglesia o por no estar de acuerdo en la opulencia en la que se encontraban los monarcas eclesiásticos. ¿Crees que de no existir la Santa Inquisición hubiera existido otro método para despojar y matar a la gente? ¿Consideras tuvo acciones justas? Queremos ver qué opinas al respecto de la Santa Inquisición. Danos like, compártelo, suscríbete. Así este video llegará a más gente. ¡Hasta la próxima!